En estos días ha salido en las noticias, fotografías y noticias de personas que están saliendo de sus lugares donde viven por la guerra, son refugiados y ellos van a otros lugares y pues vemos que están en una situación muy muy difícil. Aquí en la carta de Pedro hemos oído algo parecido, hemos visto de que los creyentes habían tenido que salir de su lugar, y aquí algunos de estos refugiados es también por motivos de lo que creen, pero en el mundo hay esta situación en muchas partes. Aquí en nuestro país sabemos de todos los mexicanos, centroamericanos que salen de sus países obligados por las circunstancias para buscar alguna esperanza, porque no pueden vivir ahí. Como vemos, en 2000 años el mundo pues ha cambiado mucho, pero al mismo tiempo sigue siendo el mismo. Y la razón es que el hombre, el corazón del hombre natural, sigue siendo el mismo. Si no hay la obra de Cristo, por más avances tecnológicos y más tecnología y avances, pues el mundo no va a cambiar verdaderamente. Así que la única esperanza que tenemos está en el Evangelio. El mundo, la única esperanza que tiene es Cristo. Pues vamos a seguir con este estudio de Pedro. Vamos al capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. Los versículos que vamos a leer son del 18 al 20. Dicen: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por este día en el que venimos todos como uno solo, como tu cuerpo, como tu pueblo. Venimos a alabarte, a glorificarte, y la manera en que lo hacemos es oyendo tu voz. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que nos hables, que tú hables, que sea tu palabra solamente, que la gloria toda sea para ti, porque tú eres el que lo dice, y que esta palabra que tú nos das, que la tenemos escrita, que podemos acudir a ella, nos edifique, nos convenza de nuestra necesidad que tenemos de acercarnos a ti para ser edificados por ti en donde tú nos pones, que apreciemos a la iglesia de Cristo. No es nuestra, es de Cristo, y aquí es donde tú nos edificas, construyes tu pueblo, tu casa espiritual, para ser un sacerdocio, para que el mundo
tengan testimonio tuyo, Padre. Pedimos que tú obres, que nos ayudes y que todo sea para tu gloria, y lo pedimos por Cristo. Amén. En esta carta de Pedro, él escribe a los creyentes que estaban dispersos en el mundo, en el Imperio Romano. Era el mundo que se conocía en esa época, no había más mundo que ese mundo civilizado. Ellos estaban sufriendo por la persecución que había en su contra. Pues Pedro les habla por ese sufrimiento para alentarlos, habla de la salvación, recordándoles que esa es su esperanza, su única esperanza, y que las pruebas, los sufrimientos presentes les sirven a ellos para confirmar que esa fe que tienen es auténtica. La salvación que van a recibir en el futuro es una herencia, y ahí es donde está su gozo, no en lo que están viviendo ahora. Esas pruebas por las que están pasando, aunque son difíciles, son momentáneas, van a terminar, y entonces ellos van a disfrutar de la salvación, de su herencia para siempre. Lo que necesitan hacer, o lo que necesitamos hacer todos los creyentes, es estar continuamente esforzándonos en entender la salvación, estudiando el Evangelio que nos fue predicado, para que esa esperanza sea firme en el tiempo en que ya la apropiemos, en que la recibamos, cuando Jesucristo sea manifestado. Con esta esperanza, entonces debemos vivir una vida santa, con un amor reverente hacia Dios y amándonos unos a otros. De esta manera crecemos espiritualmente al alimentarnos de la palabra y al obedecer la palabra, de lo que dice y haciendo lo que nos dice. Entonces los creyentes son piedras vivas que nos debemos acercar a Jesucristo, la gran piedra viva, para ser edificados sobre esta piedra viva, esta piedra angular, y así pasar a ser parte de ese edificio espiritual que Dios está construyendo, que es la iglesia. Los creyentes son el pueblo de Dios, que fue adquirido por Dios, y fue adquirido para que este pueblo anunciara las virtudes de ellos que han alcanzado la misericordia. Por estas razones, Pedro les pide a los creyentes que vivan como lo que son, hijos de Dios que fueron renacidos, que vivan como extranjeros y peregrinos en el mundo en el que están, en un viaje hacia su verdadera patria. Este pueblo que Dios adquirió son ciudadanos ahora del pueblo de Dios, siervos de Dios. Entonces nos ruega que nos abstengamos de los deseos carnales y que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre las personas entre las que estamos viviendo, para que los que hablan mal de nosotros, para los que no entienden a Cristo, para los que no conocen a Dios, lo glorifiquen al ver que vivimos haciendo el bien. Una manera de vivir ejemplar, que vean los enemigos de Dios, es una forma de anunciar sus virtudes. Para eso nos llamó Dios a ser su pueblo. Y es a causa de nuestro Señor que debemos someternos a las autoridades humanas que están gobernando.
que a fin de cuentas las puso ahí Dios para castigar a los malhechores. La voluntad de Dios es que con nuestra conducta ejemplar, haciendo el bien, ellos queden sin palabras y su única respuesta posible sea glorificar a Dios. Ahora, en esos versículos que leímos, siguiendo con la misma idea de someterse a las autoridades para que los creyentes muestren las virtudes de Dios y no haya un motivo real de queja contra ellos, Pedro sigue hablando de la manera como los creyentes deben comportarse en su vida diaria, en la sociedad, pero sobre todo en el ambiente de su trabajo. Debido a que él escribe a personas que habían salido de sus lugares de origen, que eran fugitivos, pues llegaban allá sin propiedades, pues lo lógico era que tuvieran que ponerse al servicio de otros para poder sobrevivir. Quedaban bajo servidumbre, bajo la autoridad de otros, y por eso se dirige a ellos como criados, como siervos. No habla como si fueran amos, que es otra posibilidad. Entonces, el primer punto es obedecer a los amos. Dice el versículo 18 de nuestro pasaje, de primera de Pedro, capítulo 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Las circunstancias de las relaciones laborales han cambiado desde entonces a la fecha, pero los principios generales siguen siendo válidos. Y aunque también a veces podemos decir que de una manera disfrazada, pues sí hay personas que viven todavía pues como esclavos. Pero cuando se escribió la carta, la mayoría de los cristianos estaban en estado de servidumbre, y muchos de ellos eran realmente esclavos. Eso se debía a que, pues por razones históricas, el Imperio Romano conquistó a todo el mundo y pues hacían esclavos a los vencidos. Entonces todos los pueblos perdían su libertad, y si no completamente, la mayoría de sus derechos ante los romanos. Esto era algo natural en la época antigua. Si vemos también en la historia de los judíos, los asirios y los babilonios, se llevaron cautiva a la mayoría de la población israelita. Y bueno, había diferentes tipos de esclavos. Unos eran llevados a las minas a trabajar de una manera así, pues a dejar ahí su vida, pero no eran nada más usados para los trabajos pesados. Algunos eran llevados a las casas, y los que eran preparados, que tenían conocimientos o habilidades, eran puestos para servir, puestos incluso de responsabilidad. Algunos servían como médicos, como maestros, como mayordomos, como administradores. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cuando conquistó a Judá, se llevó a los nobles para que los sirvieran a él en el palacio. Los trataban bien, pero seguían siendo esclavos. Vamos a recordar esto. Vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 1, los versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos:
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, no todos los esclavos eran maltratados, pero en la ley romana los esclavos no eran considerados como personas, sino como cosas. No tenían absolutamente ningún derecho. La voluntad del amo o su capricho eran la única ley. Así había quienes los trataban bien y había los muchos los que trataban mal e incluso los trataban con crueldad. Pedro pide a los creyentes en esta situación que estén sujetos a sus amos y que los respeten sin importar el trato que reciban de ellos. Ahora sí, la esclavitud, por lo menos legalmente, no existe, pero bueno, sí existen las relaciones de trabajo en la que pues estamos bajo autoridad de otros. Lo más frecuente, una relación de patrón y empleado. El carácter del patrón o del amo o su conducta no es la razón para nuestro comportamiento. Debemos responder de igual manera sin importar cómo se comporten con nosotros. Si el amo era insoportable, pues el esclavo podía rebelarse, escapar, y entonces se podría decir en la época de los romanos que el cristianismo era subversivo, que era perjudicial para el sistema del imperio. Dios no sería glorificado, vendría el ejército romano, aplastaría la rebelión y el evangelio pues se detendría. Ya más adelante podría darse el caso de que el esclavo y el amo, los dos, fueran creyentes. El esclavo también debía estar sujeto con respeto a su amo. Ya con el cristianismo, siendo los dos cristianos, no hay ninguna diferencia entre ellos. Dice Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero esto no significa que se rompa el orden social y que no haya autoridades. No hay rey, todos son iguales. No quita las obligaciones legales. En ese tiempo puede ser que no hubiera otra opción que vivir en esclavitud. Así como ahora, para la mayoría de las personas no hay otra opción para sobrevivir que ser empleados por un patrón. Ahí tenemos un caso de un esclavo rebelde, se llamaba Onésimo, esclavo de Filemón. Onésimo era un esclavo que se rebeló a su amo, escapó, pues no era un esclavo fugitivo. Después él conoce a Pablo y se convierte.
es llevado a los pies de Cristo. Entonces él regresa. Pablo aboga por él, y Filemón regresa con su amo como un siervo sometido. O sea, tenemos ahí en la carta a Filemón, en los versículos 10 a 12, Pablo le escribe a Filemón para pedirle que perdone a Onésimo. Dice este pasaje, escribiendo Pablo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. En la actualidad puede pasar que el patrón y el empleado sean cristianos, y hay la posibilidad de que el empleado se escude en la nueva relación que hay entre ellos, y como decimos, que le saque la vuelta al trabajo, pensando que como los dos son hermanos, pues lo va a tratar con benevolencia y que no puede ser castigado. Pero Pedro se dirige a los siervos cristianos y les dice lo que deben hacer, sin importar quién ni cómo sea su amo. Lo que está diciendo de una vida ejemplar: el cristiano debe ser el mejor trabajador que haya, mejor que ninguno, con mayor dedicación y eficiencia que cualquier otro, porque esa es la voluntad de Dios. Los Efesios 6, del 5 al 8. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En nuestra vida hay situaciones difíciles y debemos soportar las situaciones que Dios pone en nuestra vida. Nos cuesta trabajo soportar y es difícil tener paciencia, pero debemos entender que no somos nosotros los que resolvemos las cosas. No depende de nosotros, ni siquiera nosotros llevamos nuestras cargas, porque somos incapaces de llevarlas. Vamos al Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios no solamente lleva nuestra carga, nos sustenta, nos lleva a nosotros y a nuestra carga.
Eres el que sustenta todo el peso de nuestra vida. Pues a veces hay situaciones difíciles y entonces las debemos soportar por motivos de conciencia. Sufrir a causa de la conciencia, el segundo punto. Dice el versículo 19: porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Los cristianos esclavos en ese tiempo y los empleados ahora en este tiempo obedecen a sus amos o patrones y cumplen con el trabajo que se les ordena, porque todo lo que hacen lo hacen para Dios y para la gloria de Dios. Ese es el objetivo. No importa si son reconocidos ni si son tratados injustamente, porque no lo hacen para sus amos, sino para Dios, que es su verdadero Señor, dueño y amo. En Colosenses 3, 22 a 24. Otra vez es la idea dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Un ejemplo del comportamiento de este tipo lo tenemos en la vida de José. Él fue privado de su libertad de una manera injusta por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto, vendido como esclavo, y allí lo compró un oficial del rey, y él sirvió a este amo con tanta fidelidad y eficiencia que este amo lo puso sobre todo lo que tenía. Vamos a ver Génesis capítulo 39, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahí, sirviendo como esclavo a este amo, la esposa del amo, que era su patrona, su ama, le dio una orden, la orden de pecar con ella. Y ahí José siguió el principio de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él fue firme. Ante la insistencia no cedió, y como consecuencia fue puesto en la cárcel. Ahí en la cárcel tuvo un nuevo amo, un nuevo patrón, y fue igualmente fiel a su nuevo amo. También este nuevo amo confió en él completamente. Ahí vamos al versículo 22 de Génesis 39. Dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José
el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, Él lo hacía. El resultado de la conducta fiel de José fue que Dios fue conocido. El nombre de Dios llegó hasta el palacio del faraón, fue conocido y Dios fue glorificado. Vamos al capítulo 41, versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Reconoció que Dios estaba atrás de lo que hacía José. José dejó su condición de esclavo y fue puesto en un lugar de gran autoridad. Pero él siguió sirviendo a su amo, a Faraón, poniendo toda su capacidad, todo lo que él era, poniendo sus intereses abajo de los de su amo. Para él, su amo era, pues, su amo. Su libertad, la separación de su familia, de su padre, todo eso estaba abajo de sus deberes de servir al faraón. Él sabía que a final de cuentas, que él hubiera estado en esclavitud, que hubiera estado en la cárcel, separado de su padre, todo eso venía de Dios. Y él lo hacía obedeciendo a Dios, y así tenía una conciencia delante de Dios, una conciencia tranquila. Dice el versículo, dice, padeciendo injustamente. Muchas veces los padecimientos y sufrimientos que tenemos son resultado de algo que nosotros hicimos mal. Son consecuencia de nuestros actos. Tenemos en Gálatas lo que se conoce como la ley de la cosecha. En Gálatas 6:7, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando hacemos mal, cuando sembramos mal, los padecimientos que tenemos no son injustos, todo lo contrario, lo tenemos bien merecido. Si José hubiera cedido a los deseos de su ama, hubiera caído en pecado, cedido a la tentación, y como resultado de eso, él hubiera acabado en la cárcel, o incluso si su amo lo hubiera matado, pues sería totalmente justo, sería algo que él merecía. Entonces Pedro habla de un esclavo que sirve bien a su señor y aún así sufre un castigo inmerecido por un capricho o por el carácter malvado de esta persona, de su amo. El padecimiento injusto merece aprobación o tiene mérito delante de Dios, dice Pedro. Cristo es nuestro Señor, seamos esclavos o no, seamos empleados o no. Él nos compró, pagó el precio de nuestra libertad. Somos suyos, aunque nos haya hecho libres. Y ante Él, al final, vamos a rendir cuentas. Él lo enseñó así. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 34.
Así dice Cristo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Jesús pregunta aquí en este pasaje 3 veces: ¿qué mérito tenéis? ¿O a qué aprobación merecen? Le está haciendo referencia a hacer algo a favor de alguien que nos va a devolver el favor, queda obligado y nos los va a regresar. Hacerlo por los que no lo pueden devolver es lo que tiene mérito y tendrá recompensa de parte de Dios. Pedro hace notar que no solamente es hacer el bien sin esperar recompensa, sino también recibir el mal. El sufrimiento injusto es aprobado si el creyente lo recibe por causa de Dios, por causa de Cristo. Al soportar el sufrimiento injusto, el cristiano sabe que está cumpliendo la voluntad de Dios, por lo que Dios le va a dar la fuerza necesaria para soportarlo. Está bajo la gracia y la misericordia del que lo controla todo. La motivación que debe gobernar nuestra vida es un corazón sincero, sin intenciones ocultas, que lo que quiere es agradar al que lo rescató al precio de su propia sangre. Éramos esclavos del pecado y estábamos condenados a seguir así por toda la eternidad. No había ninguna esperanza de salir de nuestro estado de miseria. Y ni siquiera queríamos ser libres, que éramos esclavos de nuestros malos deseos. Dios envió a su Hijo a ese reino de tinieblas para que fuera nuestro Redentor, para que pagara la deuda de nuestro pecado, esa deuda que nos mantenía como esclavos, porque no teníamos ninguna posibilidad de pagarla, ni tampoco había nadie que pudiera pagarla. No teníamos ningún mérito. Nos salvó, nos rescató solamente por gracia. De Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro Redentor pagó muriendo en nuestro lugar en la cruz. Nuestra vida era el pago por nuestro pecado y Él lo pagó. Nos libró de la esclavitud en la que estábamos. Pagó nuestro precio, nos adquirió, le pertenecemos, pero nos dejó en libertad, nos hizo libres, y así debemos vivir, como dijo Pedro en el versículo 16 de este mismo capítulo de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice: como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿No es una contradicción ser libres y vivir como siervos? Cristo nos hizo libres de la esclavitud, del pecado y de todas las consecuencias del pecado. Nos hizo libres de una vida vana. Nos hizo libres de la esclavitud de nuestros malos deseos, de nuestros deseos carnales. Y nos hizo libres de la condenación. Y somos libres mientras no volvamos nosotros mismos a ponernos bajo el yugo del pecado. Vamos a Gálatas 5:1. Dice este versículo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos hizo libres, pero nosotros no queremos dejar a Cristo. El verdadero creyente ama tanto a Cristo que no quiere alejarse de Él. En la ley de Moisés, cuando la deuda que había obligado a alguien a hacerse esclavo para sobrevivir, cuando era pagada o cuando se cumplía el tiempo, había un año en el que todos los esclavos salían libres, se cumplía el tiempo de servidumbre también de la deuda que tenían. El siervo, el esclavo, era legalmente libre, pero él podía escoger quedarse con un amo al que amaba por la bondad de ese amo. Vamos allá al libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 5. Dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. El pueblo de Israel venía saliendo de la esclavitud en Egipto. Dios lo había librado, había pasado de ser propiedad de Faraón a ser propiedad de Dios. Fueron hechos libres para servir a otro amo, a Dios. Vamos a Levítico 25:55. Dios escogió un pueblo de entre todos los pueblos para que fuera su pueblo, pero para que sirvieran a Dios. Dice ahí Levítico 25:55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Teniendo a Dios por dueño, el pueblo estaba a salvo. Todas sus necesidades estaban cubiertas. No tenían que preocuparse por nada. En su viaje por el desierto, Dios les enseñó que Él
proveía de todo, del agua, del pan, de la carne si era necesario, todos los alimentos. No tenía necesidad de nada. Su ropa y su calzado no se gastaban. Cuando llegaron a la tierra prometida, también Dios les dio todo. Les dio ciudades que ellos no construyeron, viñedos que ellos no plantaron, sembradíos, todo se los dio Dios. Así cuidaba Dios al pueblo que adquirió. Él lo proveía de todo, Él lo cuidaba. Y ellos debían servir y obedecer a su Señor. Pero ellos no querían ser siervos de Dios. Buscaban servir a otros. Inmediatamente después de la salida de Egipto, algunos quisieron regresar a su antiguo estado de esclavitud. Después sirvieron a otros dioses y entonces Dios los entregó a esclavitud y a cautiverio de otras naciones, para que entendieran y para que vieran que Él era el que los sustentaba, no ellos, los que conseguían las cosas. En el caso del cristiano, él era esclavo de un amo cruel y caprichoso. Su deuda era impagable y nunca se terminaba el tiempo de servidumbre. Pero Cristo, nuestro Redentor, hizo todo lo necesario para librarnos de la esclavitud, y además de eso nos cambió el corazón. Podemos ver el amor, la misericordia y la bondad de Dios en Cristo, al que un verdadero creyente ama tanto que no quiere dejar de servir. Vamos a Efesios 1, del 5 al 7. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo que Pedro pide a los creyentes, padecer injustamente por causa de Cristo, no lo puede hacer nadie que no sea creyente, que no ame a Cristo más que a nada. Es el resultado de una vida nueva, en la que el bienestar personal pasa a segundo término, porque se espera recibir la salvación futura. Por eso los esclavos cristianos sufrían cruelmente bajo sus amos por causa de Cristo. Y los mártires del primer siglo y también los de ahora prefieren morir antes que negar a Cristo. El siguiente punto es: sufrir haciendo lo bueno es aprobar. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si en lugar de padecer injustamente hacemos lo malo y desobedecemos,
No hay ningún mérito si somos castigados y lo soportamos. Si un siervo sabía lo que su amo quería, lo que le había ordenado, y prefería desobedecer, hacer lo que él quería, pues si era descubierto, seguramente sería castigado. Y él tendría que soportar el castigo. Pero no merece ninguna compasión, y mucho menos merece ser alabado. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 48 a 50. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los destinatarios originales de la carta de Pedro estaban sufriendo injustamente. Habían estado haciendo lo bueno y sin embargo fueron perseguidos por hacerlo. Y los lugares a donde llegaron tenían que servir, tenían que ser siervos, y eran maltratados. Pedro les dice que tengan una conducta ejemplar, respetando y obedeciendo a las autoridades del gobierno, y también donde están sirviendo, aunque los maltraten, porque esto es aprobado y digno de alabanza a los ojos de Dios, porque lo hacen por causa del Señor, para que su nombre sea glorificado. Si una persona tiene una vida ejemplar con las autoridades y en el trabajo, y es tratada con injusticia, ¿qué debe hacer? Pedro dice que eso fue lo que le sucedió a Cristo en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es el siervo sufriente. Él era sin ninguna culpa, sin pecado, y sin embargo lo insultaron, lo golpearon, le dieron la muerte del peor de los delincuentes. Él recibió los insultos, los sufrimientos con serenidad. Lo hizo por amor a su pueblo y por obediencia a su Padre, y los soportó para pagar los pecados y liberar a los que creen en Él y ponen toda su confianza para su salvación en su sacrificio. Él nos puso la muestra. Y aquí tenemos que hacer una reflexión. Nosotros amamos a Cristo más que a nada, que queramos servirlo a pesar de lo que pase. No muchas veces nuestro gozo y nuestra esperanza están en nuestros planes, en lo que nosotros queremos hacer. No queremos sufrir, no queremos soportar nada, queremos la justicia, queremos el placer, pero no queremos ser ejemplares.
seguimos siendo esclavos de nuestra vida vana, si seguimos siendo esclavos de nuestros deseos carnales, ¿por qué pensamos, en qué se basa nuestra confianza para decir que somos salvos? No amamos a Cristo de esta manera. Voy a dejar todo porque yo voy a servir a Cristo. No quiero dejar a mi amo, a mi nuevo amo, que me liberó, que fue tan generoso, tan misericordioso, tan amoroso conmigo. ¿Amas así a Cristo como un amo al que no quieres dejar? ¿O quieres ir a servir a otros, empezando por ti mismo? Cree en Cristo y confía en Cristo. Un amo al que vale la pena servir. Generoso, amoroso. El que ha sido salvado ha recibido una nueva vida. Está recibiendo el alimento espiritual por medio de la palabra. Ha sido puesto en la casa espiritual que Dios está construyendo, en donde Él es guardado y protegido, y donde tiene una posición cercana a Dios. Legalmente es libre. Ya no es un ciudadano esclavo del mundo, esclavo de sus deseos y de la vida vana. Ha recibido la ciudadanía de los cielos, que le permite salir de ese mundo y vivir de otra manera. Pero viendo al que lo libró, es como el siervo que dice: no quiero salir libre, yo amo a mi Señor, amo a mi nueva familia, no saldré libre. Todo lo ha recibido de Dios por gracia sin merecerlo. El creyente sabe que no merece nada de parte de Dios. Si merece algo, es ser castigado por su rebeldía, por su pecado. Lo mejor que nosotros hagamos, lo mejor de nuestras obras, son trapos de inmundicia delante de Dios. Si hacemos lo que Dios nos pide, no podemos jactarnos, porque solamente estamos cumpliendo con lo que es nuestra obligación. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hacer lo bueno siempre es nuestra obligación. Si lo hacemos, no estamos haciendo más que cumplir con lo que tenemos que hacer. Si por hacerlo sufrimos y somos tratados injustamente, es algo aceptable para Dios y es algo extraordinario en el mundo. El mundo ve un comportamiento que no tiene una explicación y se ve obligado a alabar a Dios. Y aunque es algo extraordinario para el mundo, no es nada comparado con lo que Dios pudiera exigirnos, y no es nada comparado con la obra de Cristo a nuestro favor para redimirnos. Por eso el creyente vive como un siervo de Cristo en medio de un mundo que lo hace padecer injustamente. Esa es su libertad. El gozo de un creyente es ser siervo de Cristo, vivir para obedecerlo, agradarlo, vivir
para que su reino crezca en medio del reino de las tinieblas. No vive por recompensas terrenales ni las espera. Su gozo es el siervo de Cristo. Por su causa acepta la injusticia, sin enojarse, sin frustrarse, sin desesperarse, sin amargarse. La recompensa que espera es su esperanza. Si haciendo lo bueno lo tratan mal, él no busca la venganza. Aceptar la injusticia no es una carga, ni simplemente una responsabilidad. Es nuestro privilegio, porque es resultado de las grandes cosas que hemos recibido de Cristo. Él ha derramado misericordia sobre nosotros. ¿Qué importa si otros no me dan lo que yo creo que merezco? No importa que otros no aprueben nuestra conducta. Dios la aprueba y la alaba. Él nos manda a hacer el bien y debemos hacer lo que nos manda. Terminamos con Mateo 24:46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti con humildad, como siervos inútiles, sabiendo que no esté en nosotros ni siquiera obedecer, pero Cristo está en nosotros, nos capacita para querer hacerlo. Que no nos engañemos pensando que servimos a Cristo y no somos capaces de sacrificar nuestra comodidad, dejar que los demás hagan las cosas. Yo no me rebajo a tanto, pensamos a veces. Padre, danos la humildad, el espíritu de siervos, como el que tuvo Cristo, que vino a servir a los pecadores, a sus enemigos, a los que no podían hacer nada por Él. Cambia nuestro corazón duro, Padre. Que dejemos de hacer lo malo. Si hemos hecho algo malo, si seguimos haciéndolos, que volvamos a empezar a hacer lo bueno. Danos el arrepentimiento que hable de un amor genuino por Cristo. Obra en nosotros, obra salvación, Padre. Te pedimos todo para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén.